Ahí está. Vamos a orar. Vamos a orar para comenzar, para empezar a ver estos dos personajes de la Biblia. Dice así: Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más reunidos, mi Señor. Gracias, Padre de todo, porque el día de hoy nos permites terminar este día con tu palabra. Te ruego, mi Señor, sabiduría en nuestras bocas, Padre Celestial, para no decir nuestras palabras, sino dar las tuyas, mi Señor, palabras de verdad. Te rogamos por unos corazones humildes y humillados para aprender de tu palabra, mi Señor, porque sabemos que no lo sabemos todo, sino que siempre hay algo nuevo que aprender, mi Señor. Pero no solo eso, permite que podamos bajarlo a nuestro corazón y en nuestras manos y que vivamos esta clase de hoy en nuestro cristianismo práctico del día a día. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ay. Bien, pues hoy vamos a ver a Jeremías y a Elizabeth. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y el tema se llama así: tu edad no determina tu propósito. Propósito, Propósito. No sé si quieres decir propósito. algo. No, vamos a empezar a Jeremías 1:2 por si quieren ir abriendo sus Biblias. Vamos a Jeremías 1:2. Yo lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Internacional. Ahí en la presentación ya tienen, para los que no pueden ahorita tener una Biblia a la mano, o para los que están viendo el video en el futuro, ahí está en Pues la presentación. 1 del 1 al 3. Bien. ¿Qué dice? Que dice así: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Y pusimos estos primeros tres versículos para que ustedes pudieran observar de cómo Dios le habla personalmente a Jeremías. Por eso vemos dos veces que le dice, que dice la palabra del Señor vino a Jeremías, y en el 3 que dice, y también vino a él. O sea, estamos viendo cómo no fue suposición ni imaginación, sino que era una comunión directa con Dios y era algo que Dios le estaba hablando directamente a Jeremías. Vamos a seguir en Jeremías 1 del 4 al 8. Sigamos leyendo de dónde estábamos. ¿Quieres leerlo tú? Dice así, la continuación de nuestro texto dice: vino pues palabra de Jehová a mí, nuevamente nos recalca lo que dice Sofi, que es Dios directamente hablando, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Sí, de hecho, si vemos en nuestras Biblias, no sé si en todas diga literal lo, perdón, no sé si en todas diga literal lo mismo, pero en la que yo tengo dice el llamamiento de Jeremías. Empieza desde el versículo 4 en adelante, el que leímos. Y esto es porque Dios quería hablarle a Jeremías, como ya lo habíamos visto, de manera muy personal, de manera muy directa, y así lo hizo. Dios le dice que antes de formarlo en el vientre de su madre, ya lo había elegido para profeta de las naciones. Y esto es una afirmación hermosa porque vemos cómo Dios ya nos tiene pensados desde antes, siquiera hasta de la fundación del mundo, ¿no? Aquí nos habla de antes de ser concebido en el vientre de su madre, pero sabemos que Dios ya nos conocía desde antes, 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 ¿no? Y nos hace ver que no somos casualidad ninguno de nosotros, sino que todos cumplimos un rol muy importante en la historia que Dios prescribió antes de la fundación del mundo, como ya lo decía, y estamos aquí por voluntad de Dios. Y si creemos en Él, tenemos un llamado muy específico, como vemos que Dios le dio a Jeremías, ¿no? Que era su llamado súper específico. Dios no solo porque nosotros creemos, ya todos tenemos el mismo propósito o el mismo llamado, sino que vemos aquí como a Jeremías le da algo muy específico.
y a todos nos da un rol en específico y a todos nos da un llamado en específico, aunque tengamos la misma identidad, tenemos diferentes llamados y diferentes propósitos. Y al final del día este versículo nos empieza a dar aliento del hecho eh, de empezar a diferenciar lo que se dice allá afuera en el mundo a lo que dice Dios, ¿no? Y es que hoy en día, lamentablemente, ahora sí que, como se dice por ahí, no están a la orden del día todas las enfermedades psicológicas. Estoy hablando de ansiedad, estrés, depresión, y una de las causas principales es la falta de propósito, la falta de identidad. Y esto debido porque les puedo decir que buscan en lugares erróneos, pero nosotros buscando en el lugar correcto, en la verdad absoluta, que es la palabra de nuestro Señor, nos da aliento y nos recuerda que así como a Jeremías nos conoció desde antes de formarnos en el vientre y desde antes de nacer, ya tenía un propósito en nosotros. Nosotros no, como bien decía Sofi, no nacimos, no fue, bueno, ya casualidad y bueno, a ver ahora conforme a la marcha. No, no, no. Ya hay un camino preparado, ya hay algo para nosotros para seguir aquí respirando, para seguir despertando, para seguir levantándonos. Y sin duda alguna eso creo que empieza a ser un punto que personalmente me da aliento a decir, realmente vale la pena seguir aquí. Y es cierto, ¿no? Muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida estas verdades, se nos olvida que Dios nos ha mandado algo específico y nos frustramos y empezamos a tener miedo, empezamos a poner excusas, como lo vamos a ver en el versículo 6 que acabamos de leer, Jeremías 1:6, que después de que el Señor le habla de manera directa, como ya lo hemos visto a Jeremías, Jeremías le contesta, yo le respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Y aquí vemos la excusa de todo ser humano que ha tenido que darle a Dios de, ay, no, yo no puedo, o yo no quiero, o, pero qué tal, o hay muchas excusas muchas veces que ponemos por muchos miedos, por consecuencias que a veces vivimos día con día. Y es impresionante cómo Jeremías estaba escuchando la voz de Dios, literalmente. O sea, creo que todos hemos dicho, ay, a mí cómo me encantaría hablar con Dios así de que Dios me escuchar la voz, ¿no? De Dios. Pero vemos que aún así nuestra naturaleza humana no dejaría de ser porque vemos cómo a Jeremías le está hablando Dios literalmente. De hecho, si lees el capítulo completo, vemos que él tenía visiones. O sea, él estaba viendo, él estaba escuchando, él estaba... todo su alrededor estaba borrado, no es de que estaba ahí en el Zócalo y ahí Dios, no, 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 sino que de verdad estaba enfocado en eso y literalmente después de decirle que lo pensó antes de la fundación del mundo, o sea, bien bonito, ¿no? Bien Y, bonito, bien y, poético la onda. y lo que dices es muy cierto y muy particular la razón de especificarlo, porque no fue, por ejemplo, como Natán llevándole palabra de Dios hacia David para exhortarlo, ¿no? O sea, no hubo un intercesor, un intermediario por ahí, fue directamente Dios y yo. O sea, en Ajá. este caso, Jeremías y Dios, y sin duda Y, alguna, imagínate estar frente a la y presencia de además Dios. Dios, no solo era estar ante la presencia de Dios, no solo era escuchar la voz de Dios, sino era lo que le estaba diciendo, o sea, le estaba diciendo que, dice, yo te pensé antes de que tu madre te concibiera, ¿no? O sea, yo te pensé desde antes de todo y la reacción de Jeremías fue como de, no, no, yo no, porque, porque soy muy joven, ¿no? Y luego yo, pues creo que todos hemos dicho, ay, o sea, ¿qué onda con eso, no? O sea, de verdad, yo si fuera Jeremías, yo hubiera dicho, Dios, en lo alto te exalto, o sea, no sé, ¿no? Luego muchas veces somos bien así. Pero no es cierto, o sea, es real que muchas veces nuestra reacción humana es de esta manera. Y la reacción de Jeremías no fue diferente, fue su excusa ahí fue, soy muy joven y no sé hablar. Y esta es la situación en la que, de hecho, es el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? De que tu edad no define tu propósito. Y Porque al final del día la respuesta que Dios le da es muy directa y muy clara, ¿no? Que es la que tenemos aquí, es en el versículo 7 que es a continuación, que dice, no digas soy un niño, por, déjame adelante mucho. perdón, No, no, dale, mi amor, no, dale. no, no. No, dale, 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 dale. Vamos, mi amor. Dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y al final del día, como les digo, la respuesta de Dios es clara, concisa, porque al final del día
Es más, el pretexto de no sé hablar, ya lo habíamos escuchado, Ujú. por ahí con un personaje muy particular Que ya tocamos. llamado Moisés, y aquí está poniendo la misma respuesta, pero tratando de justificarla, ¿no? No es solo como de no soy muy bueno al hablar, aquí es no sé hablar porque soy un niño, aquí es pues doble excusa, Sí, es soy un niño o soy muy joven, ¿no? O sea, dependiendo de la predicción que tengas, pero como lo decía Charlie, ¿no? O sea, me encanta la respuesta de Dios que a pesar de su excusota, o sea, yo creo que Dios puede haber dicho, "Ay, bueno, no, tú no quieres bailar, ¿sabes? O sea, gracias, pero a pesar de eso, Dios, como lo dice Charlie, ¿no? En el 7 dice, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Vas a decir todo lo que yo te ordene, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y esto es increíble porque a veces nos creemos un poco, bueno, no nos creemos, somos muy orgullosos y egoístas pensando que las cosas se tratan de nosotros, entonces nuestra primera lógica es como de, no, yo no puedo hacer eso, porque yo, y pensamos en el yo y pensamos en nosotros y somos sumamente egoístas, ¿no? Pero claramente nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por eso Dios le dice que Él será quien lo envíe, Él será quien pondrá palabras en su boca y lo más importante que debemos nosotros de tener en cuenta también siempre es que le dice, no temas a nadie porque yo estoy contigo para librarte. Cuando Dios nos manda una batalla, cuando Dios nos manda a nuestro llamado, ya sea jóvenes o muy grandes, como lo vamos a ver con el personaje que viene, Dios va con nosotros para librarnos. Y a veces también sobre espiritualizamos mucho las cosas y no, es que yo voy con Dios ahí, yo voy con Dios, no sé, ¿no? O sea, ya súper sobre espiritualizar todo, no sé. Pero no, de hecho nos habla de algo en específico, ¿no? De una batalla en específico que luego, que muchas veces Dios nos manda a pelear y justo aquí nos dice, ¿no? Yo estoy contigo para librarte. A Dios nunca le importó la edad de Jeremías. O sea, Dios jamás dijo, antes de que Jeremías dijera soy muy joven, Dios jamás dijo como de, no, bueno, tú eres tú eres muy joven y hay que esperar a que crezcas y tengas experiencia y ya después vamos viendo, porque todos hemos escuchado de un adulto de, nah, tú no sabes, yo ya fui, yo ya tuve mucha experiencia, yo ya... Y luego muchas veces se desmerita en todos los sentidos, ¿no? Pueden ser hasta laborales afuera de algo espiritual, o sea, pueden ser laborales, pueden ser decisiones que tomes, pueden ser en muchas cosas. Y obviamente el consejo con experiencia es necesario muchas veces, pero aquí estamos viendo cómo Dios si nos manda algo, no nos está pidiendo experiencia, no nos está diciendo, ay, no, es que espérate, no, a Jeremías no le dijo, deja que tengas experiencia y que entiendas y ya después, no, sino que simplemente le dijo, no, 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 tú vas a decir lo que yo diga y no me interesa la edad que tengas, ¿no? Porque sí, porque justamente de hecho lo que dices del área laboral es lo que vemos hoy en día, que ya está, se agarra de a chiste, ¿no? Tristemente, de acabo de terminar la carrera, quiero entrar a trabajar y me dicen, no, pues es que necesitas 30 años de experiencia y apenas tengo 22, ¿no? 22 años y dices, a ver cómo está la cosa aquí. Y aparte me pides experiencia pero no me quieres dar trabajo y entonces ¿cómo adquiero la experiencia? Y aquí no, aquí la diferencia de Dios es, tú no necesitas experiencia porque lo que necesitas es a mí y yo te voy a hacer experimentar muchas cosas, ¿no? y más cuando nos llama algo en específico, o sea, si nos llama algo en específico, no nos pide experiencia. O sea, si nos llama algo en específico, ¿no? Si Dios me dice, ¿sabes qué, Sofía? Haz esto, o tu llamado es este, o tu propósito es este, ¿no? Dependiendo obviamente de cada persona. Yo no puedo decirle, no, pero yo no puedo porque estoy bien chica. No, o sea, no, Dios nos llama y si nos llama es porque Dios nos llama en el momento ideal, en el momento perfecto para servirle. No es por nuestra edad y es por su Espíritu Santo a través de nosotros. Y, Sí, y es que al final del día justamente es esa parte. Dios no, en este momento lo único que quiere es que nosotros lo escuchemos y lo obedezcamos. Él no nos está escogiendo así porque digas, uy, este es el más santo, porque no, ninguno entra en esa clasificación, o uy, esta es la más cristiana, porque no, ninguno entra en esa clasificación, o uy, este es el más obediente, o este no tiene pecado alguno en él. No, él nos escoge porque como bien dices tú, amor, o sea, hay un propósito en nosotros y es el momento exacto, el momento preciso en el que nos llama. Es más, de hecho, Jeremías se lo dice eh, 32 capítulos más adelante, en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé, que creo que es algo que hemos escuchado, un versículo que hemos escuchado mucho, es más, nosotros mismos lo hemos citado mucho aquí, pero por lo mismo en la experiencia me encanta la continuación de este versículo que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
No es, necesito que vengas a mí ya conociendo las cosas, sino más bien yo te voy a enseñar a ti cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que no vas a conocer sin mí. Y la experiencia te la voy a dar yo. Eh, Tú lo único que tienes que hacer es dar el salto de fe. Al final del día, lo que hemos estado viendo con todos estos personajes, la decisión es esa, un salto de fe. Sí, justo vamos a Jeremías 1 del 9 al 10 para seguir la historia, y ya son los últimos dos versículos que vamos a ver sobre este personaje, que dice así: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, y como lo estamos, quiero interrumpir un poquito porque como lo estamos viendo es una visión, o sea, es alguna visión que Jeremías está teniendo sobre Dios, y dice, y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar, y este fue yo estoy empezando a leer este libro, ya había leído estos versículos y Dios me ha hablado mucho a través de este tipo de cosas, muy específico y me encanta cómo Dios le da autoridad a Jeremías, no por ser Jeremías, ¿verdad? No fue como, bueno, tú eres Jeremías, entonces tú tienes la autoridad, no, sino que fue, yo te voy a decir qué decir y yo te voy a dar la autoridad. Y a veces creemos que nosotros solitos podemos hacer lo que nosotros queramos, pero sin Dios no tenemos absolutamente nada. Y aquí lo vemos que Jeremías tuvo autoridad porque sabía quién iba con él. Cuando Dios va con nosotros no interesa nuestra edad, no interesa nuestro género, no interesan nuestras dificultades, sino nuestra confianza en Él. Y si Dios nos llama, Él nos va a dar la victoria. Si Dios nos llama a un propósito, si Dios nos llama a una batalla, si Dios nos llama a... Y luego, ¿no? Decimos como de, ¿por qué Dios? Y es lo que hemos hablado Charlie y yo mucho, ¿no? Decimos, pero ¿por qué Dios nos llamaría a una batalla? Y justo yo le decía a Charlie, Dios nos llama a una batalla porque así vemos la grandeza de Dios. A través de esa batalla vemos la grandeza de Dios y a veces queremos correr de esas batallas, ¿no? Y eso es lo que yo le expresaba a Charlie. Hay veces que yo quiero correr de las batallas y decir, ay, no, gracias, la verdad, gracias, bye. Pero no, de hecho Dios nos llama a ir a la batalla porque Él nos está sustentando, ¿no? Y Él nos da la victoria y no importa nuestra edad, no importa nuestras dificultades, como lo decía. ¿Quieres decir algo más de este personaje? No, de hecho, y muchas veces se habla de justamente de que la edad no es un límite en el área juvenil, o sea, siendo joven, como bien hubo un día en el púlpito que el pastor decía, muchas veces a los jóvenes les exigimos, no es que tú tienes que ir y predicar a tu generación y hacer un cambio en tu generación, pero no sé cómo, ¿no? Y al final del día aquí vemos el cómo como jóvenes, pero la edad, ahora sí que como dice aquella frase, ¿no? La edad es solo un número, porque esto no solo es para jóvenes, sino también para adultos y en este caso adultos mayores. Por lo mismo lo conectamos con Elizabeth, que es el personaje que vamos a ver adelante. Vamos a ver que la historia no acaba aquí. Aunque parezca que estamos saltando mucho, porque al final del día estamos hablando de un Ajá. personaje del Antiguo Testamento y de repente, ¡pum!, nos vamos al A Nuevo uno del nuevo. Testamento. Sí, literal puede ser algo un poco brusco, pero decidimos escoger estos dos personajes porque son los dos extremos, ¿no? Uno es yo soy muy joven y el otro es como de, ay, ¿cómo crees? Yo ya estoy bien grande, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta mujer que es Elizabeth, que si no saben quién es Elizabeth, Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, así que vamos ahora a Lucas 1:5-22. No, perdónenme. Vamos a 5 Lucas al 1. 22. Primero a Lucas 1:5. Del Y yo 5 así de, ¿por qué dije tantos números? Lucas 1, 5 al Al 22. 22. Y vamos a leer un poco de esta historia que dice, en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él.
El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a, a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel, o sea, después de que, fíjense que un ángel te esté hablando y es como de, pero a ver, ¿cómo sabes? O sea, y le dijo, yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada, repitiendo la edad. Y entonces le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Y bueno, vemos esta historia rápida de cómo es el llamamiento, bueno, no el llamamiento, no, perdón, Bueno, el anuncio el anuncio del de nacimiento Juan de el Juan el Bautista. Bautista. Y vemos que sus padres no eran para unos padres comunes, sino que eran unos padres que tenían un diagnóstico de infertilidad y que los dos tenían una edad demasiado avanzada. De hecho, eh, algunos, no dice específicamente su edad, pero algunas personas dicen que tenían hasta 70 80 años. O sea, era algo o sea, era algo demasiado. Y para tu primer hijo, ¿no? Luego hasta decimos, no, tuvo a su hijo a los 33 pero es el primero, ¿no? Y lo decimos, ah, no, pues ya. Pero estamos hablando de unas edades grandes, unas personas eh, pues sí, ya de edad avanzada. Y podemos ver que era una pareja completamente devota y obediente a Dios, como lo leímos, pero sin hijos, ya que Elizabeth era estéril y era muy grande. Sí, hay que entender esta parte. No solo ya no era fértil por la edad, sino que Que nunca nunca lo hubo fue. hijo porque era estéril como tal. Nunca pudo tener hijos, humanamente hablando al final del día, porque esa es la razón, ¿no? Y a pesar de todo eso, el ángel que se le presenta a Zacarías le dice, las cosas van a pasar así. Y aun cuando castiga a Zacarías con dejándolo mudo hasta que pasen las cosas, no le dice, ¿sabes qué? Porque no me creíste, ya no van a pasar las cosas y te quedas mudo, castigado hasta que te muera. No le dice, te quedas mudo porque no me creíste, pero van a pasar las cosas a su debido tiempo. O sea, es como, una cosa no justifica otra porque volvemos a lo mismo. Dios tiene todo planeado y nosotros no vamos a interrumpir el plan de Dios. Nosotros no vamos a hacer ese tope de pared de Dios de decir, híjoles, no me creyó Zacarías. No, pues entonces, ¿cómo van a ser Juan el Bautista? ¿Cómo voy Y, a darle el arranque, el camino a mi hijo como Mesías sin Juan el Bautista? Porque Zacarías no me creyó, suena tonto. Y al final del día, pues así de tontos o no Zacarías al no creerle viendo un ángel. no, y a pesar y más al no creerle, porque a pesar de ser tan obedientes y que amaban a Dios y que eran tan devotos, de hecho aquí vemos cómo era algo de sacerdocio y todo eso, y cuando este ángel se le apareció a Zacarías, no creyó. Y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Somos muy devotos, somos muy, Dios es grande, Dios y no sé qué, pero llega la tormenta y es como de, ay Dios, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿O cómo está la onda? ¿O dónde está la salida? O pensamos mucho de ese tipo de cosas y a veces no creemos que hay una salida, no creemos que hay algo que por algo Dios nos está permitiendo vivir lo que vivimos, ¿no? Y Zacarías puso primero su miedo, porque de hecho dice que vio al ángel y se apanicó, o sea, y digo, en este punto sí digo como de, pues imagínense ver un ángel, o sea, era una locura, ¿no? Y se apanicó y entonces su miedo lo dominó y recordó el diagnóstico que su esposa tenía y lo más importante, su edad. Y entonces, en vez de decir, wow, gloria a Dios, se han contestado mis oraciones, ¿no? Vi esto viene de Dios y todo, fue como de, pero tú a ver, ¿cómo tú me vas a afirmar si mi esposa ya está bien grande? O sea, literal es lo que le dice
al ángel, o sea, vamos a lo mismo y vemos la necesidad del ser humano, porque luego decimos mucho de, no, yo si yo viera a Dios o viera a un ángel, ya creería, pero no, o sea, vemos como dos personas completamente allegadas, completamente obedientes, completamente que amaban a Dios. Dudaron, inclusive uno al ver a Dios lo estaba tocando literal y el otro cuando se le apareció un ángel y los dos dijeron como de no. Y vemos algo muy interesante con estos dos personajes, en este caso tres, pero hablando de Zacarías y Elizabeth como uno por matrimonio, y Jeremías, y es que son buenísimos repitiendo ciclos y repitiendo errores, porque vemos, como ya les decíamos, Jeremías pone el mismo pretexto que Moisés, eh, Ujú, y Jeremías y Elizabeth ponen las mismas excusas, perdónenme, Zacarías y ujú, Elizabeth las mismas excusas que Abraham y Sara. Y ujú. entonces decimos, a ver, no hemos Y ahí ya aprendido tenía nada. ahí ya tenía la Torá, que era el Antiguo Testamento Ujú. en su tiempo, y ya lo tenían y ya sabían la historia y todo, pero ahora sí nosotros tenemos la Biblia y vemos cómo separó el mar, como, pues sí, separó el mar en dos, se escucha como muy pleonasmo, ¿no? Bueno, Sí, un poco. que separó el mar y Bueno, lo puedo haber separado en cuatro. separó el mar, le dio de comer a 5,000, bueno, imagínense todos los milagros, yo creo que hay millones de milagros. Torbellinos de Eh, fuego, tabla a través de torbellinos, ajá. profetas llamados por visiones, ya serie de historias que conocemos. Y aún Nosotros ya así, conocemos, como dices, la alimentación de los 5000, simplemente el milagro más grande de todos, la resurrección de Cristo sí, por la y todos, limpieza de nuestros y pecados. luego se nos poncha una llanta y es como de, ¿por qué Dios? O sea, como que somos muy humanos y en nuestra humanidad está esto y hay que también entenderlo. Eh, pero justo hablando del tema, regresando un poco al tema de la edad que estábamos hablando, hay personas, ahora vamos al otro extremo, ¿no? Hay personas con un poco más de años, como lo vemos con esta pareja, que creen que su carrera se acabó, que su carrera ya se terminó, que ya no saben qué Dios quiere de ellos y empiezan una amargura en el alma por no creer ni recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. De hecho, aquí vemos como el ángel le dice, ha llegado tu día, ha llegado después de tanto que has orado, ha llegado y él no lo cree y es como de, no, o sea, ya estoy grande, yo ya, ahora sí que yo ya no puedo hacer eso, ya nosotros ya no podemos hacer eso, mi esposa ya no puede dar a luz a esta edad, o sea, ya es una locura, ¿no? Pero Dios nos muestra que si seguimos vivos es porque aún tenemos un propósito. Y esto es, si lo conectamos a esta clase, de que la edad no determina nuestro propósito y la clase, tus límites no son los de Dios, entonces podemos conectar que no solo es la parte de la edad, sino también ustedes me pongan, no es que aparte yo soy, como en este caso, Elizabeth, no solo es que soy grande, sino también soy estéril, o persona, no es que yo soy grande y aparte soy... bueno, tengo soy parapléjico de las piernas o de la cintura para abajo, ¿no? Por dar un ejemplo. O no, es que no tengo una mano. O no, al final del día son límites humanos, son límites que como vemos son cosas que si seguimos, como lo estamos viendo con la edad, si seguimos aquí es porque todavía hay propósito. Y vamos a lo mismo, ¿no? Lo que tú decías al principio. De hecho, cuando tu identidad está bien cimentada, lo veíamos con Ana, el personaje de Ana, ¿no? Que ya hemos tocado, que ella estaba en una profunda, pero profunda depresión, ni siquiera comía. O sea, Ana no comía. Y todo porque ella quería un hijo, a fuerza. Y entonces su identidad estaba en que ella quería un hijo. Entonces, como no tenía un hijo, ella lloraba y depresión y no podía comer y todo, hasta que, como lo vemos con Ana, ¿no? Que va a orar al templo y después sale y lo primero que hace es comer. Porque entonces ahí ya ella se deslinda de todo y dice, ¿sabes qué, Señor? Ya. O sea, te lo entrego y haz lo que tú quieras. Y justo estamos hablando de esto, ¿no? De cómo. em, Cuando entendemos que ni nuestra edad nos define, ni nuestra circunstancia, ni nada, pero justo ahorita lo estamos viendo de la edad, de que ni siquiera que somos tan jóvenes o seamos tan grandes, porque de verdad muchas veces las personas grandes es como de, no, pues ya, yo he escuchado hasta abuelitas que luego hasta no sé si han escuchado la típica abuelita que cumple 99 y tú así de, no, pues ya, o sea, ya hasta la abuelita dice, "Ay, ya, o sea, ya no quiero, ya. Pero aún así Dios tiene propósito para ella, porque sigue viva, o sea, sigue viva. Y de hecho la otra vez estábamos hablando con mi suegra, ¿no? Sobre la eutanasia, sobre si está bien la eutanasia, no está en la eutanasia. Digo, eso ya será bajo sus
convicciones, no sé. Pero justo yo le decía a Charlie, en mi opinión, no, porque si tienes vida, tienes propósito. Entonces, así tengas, como lo decía Charlie, estés cuadrapléjico, no te puedas mover, hay vida, y si hay vida es por Y algo. hay una Y razón, ¿no? Y de hecho ujú. hay una escena, digo, sé que es una película, pero es una película cristiana, y es la película de Dios no está muerto que lo deja como muy claro, ¿no? En esas palabras, al final de la primera, atropellan al profesor, se está desangrando internamente, y el pastor agarra y le dice, esto es un milagro. Y el otro así desangrando dice, ¿cómo puedes decir que esto es un milagro si estoy a punto de morir? Y dice, es que te pudiste haber muerto instantáneamente, pero en este momento Dios me está dando la oportunidad de predicarte para que tú aceptes al Señor antes de morir, porque ese de verdad es un límite. La muerte sí es el límite. De ahí en fuera, no hay un límite que digamos, se nos acabó el tiempo, ¿no? Y justo acepta al Señor y muere, ¿no? Acepta al Señor y muere y Y el propósito que Dios nos da a la edad que tengamos no es poco, ¿no? O sea, como vemos, el propósito de Elizabeth y de Zacarías no era poco, porque iban a criar, iban a tener a la persona que le prepararía el camino al Mesías, a Juan el Bautista. ¿Quién no conoce a Juan el Bautista? Entonces es hermoso ver cómo Dios a su tiempo, porque todo fue a su tiempo, tampoco fue cuando ellos tenían 25 años, o digo, y que en esos tiempos ya no tener un hijo a los 25 ya era como no tener un hijo ahorita a los 40, ¿saben? O sea, ya en esos tiempos se acostumbraba a que las mujeres tuvieran hijos muy chicas, muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Pero justo vemos ahorita que eh, no fue al tiempo que ellos querían, porque se ve que ellos habían orado, de hecho, por eso el ángel le dice, ha llegado tu día y ha llegado tu petición, ¿no? O sea, ellos oraban y oraban y oraban por un hijo, pero pues llegó un tiempo que pues, ya era imposible, ¿no? Decían ya, o sea, y es hermoso ver cómo Dios hace a su tiempo las cosas necesarias. Repetimos, que para Dios no son limitantes nuestras excusas humanas. Y creo que lo hemos visto con todos los personajes que hemos tocado. Todos tenían excusas humanas, todos tenían excusas, todos tenían, no, pero es que yo no porque esto, pero es que no, yo no porque no sé, no, pero es que, y entonces vemos cómo al final de la historia resulta que sí pudieron, pero no solos. Y en esto lo vemos con ellos, ¿no? Y vamos a ya terminar esta historia que es Lucas 1:23 al 25, nada más a seguir ya la historia que estábamos leyendo que nos quedamos en el 22. yo lo puse desde el 24, perdón. Ah, bueno, el 23 dice, cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Ahora sí, el 24. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. El versículo 25 es algo muy hermoso que dice, esto, decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Y justo, si leímos la historia de Ana, ya ven por qué tienen que ver, porque, digo, no es serie, ¿verdad? Pero tienen que ver los capítulos anteriores Bueno, pues si para ven las series, que no vean esto. ándale, para que podamos entender un poco de contexto, inclusive hasta histórico, ¿no? Y vemos que en el versículo 25 que ella dice, ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante todos, vemos como cuando vamos a Ana y Ana era estéril, era una vergüenza que la mujer no tuviera hijos en esos tiempos. De hecho, si tú como mujer no tenías hijos en los tiempos, bueno, en esos tiempos, ¿no? En los tiempos de Jesús, inclusive antes, no servías como mujer. Y eso te daba valor el tener hijos. ¿Y cuántos hijos tenías? Era lo que más valor te daba. Entonces ella era avergonzada todo el tiempo porque ella no sirvió como mujer, ¿no? Como dirían en esos tiempos. Obviamente sabemos que eso es una mentira que la rompe completamente justo lo que decimos, la vida, porque hay propósito en la vida. Aunque hayan este tipo de diagnósticos, ¿no? Pero viéndolo en los tiempos de antes de Cristo, así que hace de ese, ay, sí. No, antes de Cristo, y cuando Jesús estuvo en la tierra, eh, pues sí, las mujeres eran Y creo que vemos aquí eh, una respuesta de Dios muy similar a la historia ya con Cristo en la tierra, del ciego de nacimiento, ¿no? Que al ciego de nacimiento van y lo ve Jesús y le preguntan, Señor, díganos cuál de, sus padres cuál pecó, de ¿no? sus familiares pecó, básicamente tirándole a que su ceguez era por una maldición generacional, por una maldición familiar, porque al final del día así era el pensamiento humano y Dios le dice, no, es que él no es ciego por ninguno de los pecados, él es ciego para ver para Ver la mostrar gloria la gloria de Dios y en aquí su es un poco vida. lo mismo, fue estéril
para que en su momento preciso se viera la gloria de Dios en su vida, porque al final del día no nació cualquier hijo, no nació cualquier niño, sino aquel que le iba a abrir camino al Mesías, aquel que iba a dar el llamado de ya viene el Mesías, ya está aquí en la tierra, ya El está, que bautizó, sí lo bautizó, ¿no? El que sí, sí, bautizó que a Jesús, empezó a encaminar y enseñar, por eso se le llamaba Juan el Bautista. Porque este, luego piensan que porque son primos, porque no se apellidan Bautista, pero esa es una pregunta muy en serio, eso es una pero anécdota real. Pero bueno, sigamos con el tema que, pues podemos ver que Dios cumplió lo que prometió. Y Elizabeth se goza en Dios, se goza y dice, esto lo ha hecho Dios, no lo he hecho yo. Y por eso Dios permite muchas veces que lleguemos hasta el límite, que lleguemos hasta donde ya es imposible, hasta donde dices, sabes que ya, ahora sí, que, que, que Dios se encargue, que yo ya en mis fuerzas ya luché en mis fuerzas, y justo es algo que yo le decía a Chanley, ¿no? Mis fuerzas ya hice todo lo que yo pude haber hecho. Creo que ya es hora de que Dios entre en la ecuación. Digo, siempre es hora que Dios entre en la ecuación, ¿no? Pero como y seres humanos nos esperamos hasta allá que raspe ahí. que más bien ese es el punto. Pero Nosotros vamos a ver que entre más nos estemos esforzando en nuestras fuerzas, pues más al límite vamos a terminar llegando para sí. reaccionar y voltear a ver a Dios. En fin, Y justo cuando Dios actúa a pesar de nuestros limitantes, es cuando más vemos su grandeza y su gracia. Y recordemos que si Dios nos manda una batalla o a nuestro llamado, como lo veíamos con Jeremías y como lo estamos viendo con Elizabeth, es porque Él va a ir con nosotros, es porque Él nos va a dar la victoria. Y si Él ya anunció algo, es porque así será. Y lo único que nosotros podemos hacer es creer si Dios nos da un llamado, grandes o pequeños, o si creemos que no tenemos ya un llamado porque ya estamos demasiado grandes, o porque ya acabamos, o porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, o si estamos demasiado jóvenes, porque apenas yo soy cristiana, y inclusive hasta puedes ser joven en la fe, ¿no? O sea, puedes tener, no sé, 50 años, pero te acabas de convertir hace 2 meses, y a veces como de, no, yo no puedo porque yo soy muy joven en la fe, mejor que lo haga el de 50 años cristiano, ¿no? Pero no, o sea, seguimos teniendo al Espíritu Santo adentro y es Él el que habla a través de nosotros, a pesar de todo. Y muchas veces, hasta luego llega a pasar que ya una persona que tiene muchos años en Cristo hasta pierde ese primer amor y creo que a todos nos ha pasado, como lo vemos ya en Apocalipsis con las iglesias, ¿no? Que dice, tú has perdido tu primer amor porque lo tuviste. Pero pasa ya tanto el tiempo y luego vemos personas que están nuevas, que están con una fe y que están con un júbilo y que tienen tanto y a veces hasta el Espíritu Santo habla más y entonces Dios no, nos llama a no estar limitados y no limitar a otras personas ni limitarnos a nosotros para que Él actúe y obre. Y ya es lo único que yo... sí, al final del día, de hecho, como bien dice, ya ni siquiera es enfocarnos en la edad humana, que por supuesto no es límite para Dios y no determinarán absolutamente Sí, no. Como nada, en estos ejemplos. pero tampoco pues la famosa edad espiritual. Al final del día lo escuchamos en un pastor, puedes tener 50 años siendo cristiana y para aparentar de 2 años en Cristo realmente. O viceversa. O viceversa. ¿Por qué? Porque al final del día es que tanto te dejes moldear por Dios. Eso de verdad ese sería el límite, digámoslo de alguna manera. Es qué tanto vas a permitir en verdad el Dios maneja tú, o vas a estar tratando de guiar a Dios aunque Él tenga las manos en el volante, ¿no? Y contradecirlo, y no por acá, y no por allá, y hay que hacer esto, y hay que hacer Y aquello. obviamente, digo, eso se entiende que obviamente mientras más años tengas en la fe, primero Dios, pues más cosas vives y a veces tienes un poco más de experiencia. Nosotros no, obviamente, cero satanizamos la experiencia, es necesaria, obviamente, pero estamos hablando de que si Dios te llama específicamente a algo, pongas tu excusa de mi edad, de mi llamado, de muchas cosas cuando Dios nos llama a algo y justo es como Jonás, ¿no? Nos va a regresar a donde debimos de haber partido aunque nosotros queramos huir de la situación. Y ya por mí es todo. ¿No? Y así fue la clase de hoy. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya vamos a pasar a peticiones de oración. De hecho, la razón por la que al inicio y al final haya atrás, lo que ven atrás son flores de un árbol de almendro, es porque curiosamente a Jeremías le habla eh, con referencias del almendro, porque en su pueblo donde yacía Jeremías, era muy importante, se medía a base su trabajo era
por el almendro y el cultivo de esta flor. Y la habla a través de esto, y esto también es una particularidad que podemos aprender en Jeremías, que Dios nos habla con lo que conocemos, Él nos baja su palabra y así de misericordioso es que Él nos explica con ejemplos de lo que nosotros conocemos para que podamos entenderlo de alguna manera. Y es muy interesante ver cómo Dios hace esto. Y hoy en día, lamentablemente, predicadores, maestros, pastores hacen todo lo contrario. Mejor agarran y te alzan más la palabra para que no la entiendas. Y digo, a ver, si Dios me está hablando eh, con las cosas que entiendo, porque yo humano tengo que hablarles con cosas que no entiendan, ¿no? Pero esa es otra razón por la cual les recomendamos el libro de Jeremías y el libro de Lucas, porque, como Todos les los libros, dijimos, sí. hay mucha profundidad en estas historias Sí, y para que quieran conocer más, primero que nada, lean estos libros, dudas que tengan, si ya los están leyendo, nos pueden preguntar, sin duda alguna, sí sabemos, porque si no sabemos y les vamos a decir no sabemos, no les y, vamos a echar un choro. y les investigamos y después les respondemos. Pero bueno, sí, sería todo. Entonces, si quieres, vamos a orar para pasar a las Vamos a orar peticiones. para antes de las peticiones escuchar sus comentarios y demás. Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy escuchar esta palabra que ha sido de mucha edificación para nosotros. Te pido que podamos aplicarla, te pido que nos hagas entender que si estamos pasando por alguna circunstancia, si tú nos estás llamando a ir a algo, Padre, que tú nos des el valor, que tú nos des la fuerza, que tú nos quites toda excusa, que tú nos hables a través de tu palabra para entender que aún tenemos propósito y que y sé más específico para muchas veces con nuestro llamado, porque a veces somos un poco necios. Entonces, guíanos hacia donde tenemos que ir. Y te pido por cada persona que está aquí conectada, te pido por su corazón, te pido porque pueda entender que tú eres el único que puede saciar, que tú eres el único que puede dar ese, ese propósito que tú nos has mandado a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mm.